Hola amigos, tenemos nuevo video en el canal de YouTube. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Enzo Silvero y es un gusto saludarlos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante a la hora de grabar, mezclar y masterizar, que se trata del buffer size, el tamaño del buffer size como se dice en inglés, y también vamos a hablar un poquito sobre la frecuencia de muestreo. Datos muy importantes para configurar en el Ableton, en el Pro Tool, en el Reaper o cualquier otro DAW que utilicen. Así que vamos para adelante con el video. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal porque estamos creciendo muy de a poquito, pero estamos creciendo y eso es algo que me pone muy feliz, la verdad. Cada vez somos un poquitito más. Suscríbanse al canal, déjenme un comentario si les gusta el video y cualquier cosa estoy dejando en mis redes sociales ahí abajo. Vamos adelante con el video. Bien, vamos con el primer punto. ¿Qué es el tamaño del buffer o buffer size como se dice en inglés? Es la cantidad de muestras que le toma a la computadora para procesar cualquier señal entrante de audio. Oye, despacio, cerebrito. Esto quiere decir que un tamaño de buffer bien alto va a hacer que tengamos una mayor latencia. La latencia podría ser llamada también como un delay, como por ejemplo cuando estamos tocando la guitarra y la conectamos a nuestra interfaz de audio, necesitamos tener una latencia mínima para cuando estemos tocando podamos escuchar lo que estamos tocando en tiempo real. O sea, latencia siempre va a haber, pero lo importante es que todo ese procesamiento sea imperceptible para el oído humano. Entonces, volviendo, cuando establezcamos tamaños de buffer bastante grandes, vamos a tener mayor latencia, mayor delay, mayor tiempo de procesamiento del audio. Por el contrario, si configuramos el tamaño del buffer más bajo, menos latencia vamos a tener. Jaja, pero acá viene lo divertido de todo esto que estoy mencionando. Si reducimos el tamaño del buffer, nuestra computadora va a tener que procesar muchísimos más datos en muy poco tiempo. Entonces depende mucho de tener un equilibrio para ver qué tipo de computadora tenemos, para ver qué tamaño de buffer utilizar y en qué momento utilizar. Y lo importante es que no nos genere errores y que no haya como rotura en el audio mientras estamos grabando, mezclando y se escuche como entrecortado, como un... Eso estaría bueno que no suceda. Por ende, si tenemos una computadora menos potente, vamos a tener que configurar el tamaño del buffer bastante alto para que no tengamos problemas a la hora de grabar, mezclar o masterizar. Bien, ahora tenemos otra pregunta importante. ¿Cómo afecta la frecuencia de muestreo al tamaño del buffer? El buffer size se mide en muestras y esa tasa de muestreo se mide en frecuencias, o sea, cuántas muestras se toman por segundos. Y si dividimos estos dos factores, obtenemos la latencia que se mide en milisegundos. La frecuencia de muestreo es un dato muy importante porque esta nos dice cuántas muestras se toma por segundos. Por ejemplo, la frecuencia de muestreo de 48.000 kHz significa que toma 48.000 muestras por segundos de audio digital. Si duplicamos esto a 96.000 kHz, significa que toma 96.000 muestras de audio por segundo en audio digital estamos hablando. Entonces, ¿qué conclusión sacamos con esto? Si grabamos con un buffer size bajo y con una frecuencia de muestreo alta, vamos a obtener una muy buena calidad de audio y tendríamos menor latencia. En consecuencia, tendríamos una exigencia bastante grande de nuestra computadora y depende mucho de la potencia que tengamos en nuestra compu para que procese todos esos datos. Entonces, ¿qué tamaño de buffer y frecuencia de muestreo tengo que utilizar? Esa es una pregunta que todos nos hacemos siempre. Bueno, primero las configuraciones del buffer size. Las más comunes son la de 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y 2028. No, perdón, 2048, me equivoqué en la última. Y la frecuencia de muestreo de audio, las más comunes son 44.000 y 48.000. También a veces se utiliza frecuencia de muestreo más alta como 88.000 o 96.000, pero eso depende mucho de la exigencia y la potencia que tengamos en nuestra computadora. En mi experiencia personal, a la hora de grabar utilizo un buffer bien bajito, o sea, utilizo en 32. Grabo en 32 porque quiero tener la menor latencia posible, que es lo más importante, tener la menor latencia posible para que pueda monitorearme y escucharme. Por ejemplo, estoy grabando una guitarra, quiero escucharme lo que estoy tocando lo más rápido posible. Quiero tener la menor latencia posible y es algo que recomiendo a la hora de grabar. Sin embargo, a la hora de estar en un proyecto grande como una mezcla o máster, pero más que nada la mezcla donde tenés 60 canales de audio o mucho más, no utilizo el tamaño del buffer a 32, sino que lo puedo poner más alto en 512 o 1024, puede ser un buen punto. ¿Por qué hago esto en una mezcla? Bueno, porque no necesito exigirle demasiado a mi computadora, no estoy grabando en tiempo real las cosas, le puedo dar el tiempo a la computadora para que procese, y si yo trabajara con un tamaño de buffer bien chiquito y voy a estar agregando plugins y meta saturación y meta ecualizadores y compresores y muchas otras cosas más, le estoy exigiendo demasiado a la compu por algo
algo que no requiere en esta instancia de postproducción de audio. Entonces, recapitulando, a la hora de grabar yo utilizo tamaño de buffer bastante bajo, que es lo que te recomiendo, ir probando en 32, 64, los números más bajos, que es lo que mejor se adapte a tu computadora. Y a la hora de estar trabajando en una mezcla, bueno, puedo aumentar el tamaño del buffer porque no requiere que lo exija demasiado y puedo trabajar bastante bien agregando bastantes plugins y meter mucho procesamiento en esa instancia. Con esto quiero decir que no hay un tamaño del buffer y un tamaño de frecuencia de muestreo ideal o estandarizado en la música. Va a depender muchísimo de la computadora que tengas, de la potencia que tenga tu computadora a la hora de trabajar. Y te recomiendo que vayas variando el tamaño del buffer a la hora de grabar, si es posible en números bastante bajos, sería lo ideal, y a la hora de poder estar mezclando o masterizando, que utilices números bastante más altos para no exigir demasiado a tu computadora. Un buen ejemplo de una buena grabación casera en un home studio puede ser de 128 de buffer size a 48.000 Hz como frecuencia de muestreo. Es una muy buena grabación. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar viendo este video bien nerd del audio y espero que les pueda servir cuando tengan algunas dudas sobre el tamaño del buffer o de la frecuencia de muestreo, o que tengan esas dudas a la hora de grabar o trabajar en una mezcla. Espero que les sirva muchísimo este video. Muchísimas gracias de vuelta. Nos estaremos viendo la próxima en otro video. No se olviden de suscribirse al canal porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en esta plataforma de YouTube que tanto me encanta. Hasta luego gente, nos estaremos viendo la próxima.